Sean bienvenidos amigos míos a este su espacio Derek Aniston. Me presento, yo me llamo Said Vladimir y este es un espacio que ha sido concebido para que nosotros podamos hablar de aquellas obras que nos han marcado a lo largo de nuestra vida. Este es un espacio que ha sido concebido para que podamos hablar de aquellos personajes que, desafiando toda realidad, logran trascender sus tintas y acompañarnos en nuestro pensamiento. Finalmente, este es un espacio que ha sido concebido para que nosotros podamos hablar de literatura. Me parece oportuno que iniciemos comentando y definiendo qué es el canon literario, porque yo siempre he sido la idea de que si nosotros vamos a invertir en un libro, que sea un texto de calidad, ¿no les parece? Me remito a mi experiencia personal y les diré que cuando inicié como un lector joven, yo no tenía una idea clara de lo que era el canon literario. Sin embargo, leía cualquier cosa que caía en mis manos. A veces lograba vislumbrar que lo que tenía en mi poder era una obra que había sido creada para mero entretenimiento. A veces lograba intuir que lo que estaba leyendo era una auténtica obra de arte. Así que para este fin vamos a utilizar la clasificación que nos dejó Alfonso Reyes. Alfonso Reyes nos dice que existen dos tipos de literatura. Por un lado está la literatura de arte y por otro lado está la literatura ancilar. Ancila, recordemos, es el nombre que se le daba a la esclava doméstica griega. Así que más que una clasificación parece que es una crítica filosa, mordaz, ¿no les parece? Pero muy acertada. Reyes nos dice que la literatura ancilar es toda aquella literatura que ha sido concebida para fines diferentes a los estéticos, es decir, fines diferentes a la expresión de belleza. Vamos a dar unos ejemplos. La literatura de superación personal, la literatura de fantasía, la literatura de entretenimiento, la literatura que ha sido creada para la remuneración económica. Y es que lamentablemente existen muchos autores que crean obras con una pésima calidad literaria, pero que han sido debidamente ensambladas para asegurar el éxito comercial. No voy a dar ejemplos, pero por ahí hay una señora que ha tenido mucho éxito. Todas sus obras han sido llevadas al cine. Y bueno, yo me pregunto cómo es que esta nefasta señora puede dormir por las noches sabiendo que tantos árboles inocentes han muerto para que sus obras vean la luz. Pero bueno, no vamos a abundar sobre eso. Ahora, ustedes estarán preguntando, ¿cómo puedo diferenciar una obra de arte de una obra ancilar? ¿Sí? Bueno, primero vamos a dar un ejemplo de una literatura de arte. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Es una obra que no necesita presentación. Las características y puntos a tomar que imperan en la literatura de arte son muchos. Es una vasta nómina de características, pero vamos a dar algunos puntos, ¿sí? La temática, la estructura, las figuras retóricas, las estrategias discursivas o formas elocutivas, la maestría o vigor que tiene el autor para contar una historia, el modelo estético que maneja el autor, ¿no? Como ven, es una vasta nómina de características, ¿sí? Ahora, ustedes estarán preguntando, ¿quién dice que es literatura de arte y qué no es literatura de arte? Bien, existen muchos organismos o instituciones, como por ejemplo la Academia Sueca, que año con año da a conocer el Premio Nobel de Literatura. También se encuentran los críticos, los propios autores y finalmente los lectores. Todos ellos se fundamentan en la vasta tradición literaria que viene desde el tiempo de los griegos hasta hoy en la actualidad. Bien, ahora que nosotros tenemos una idea clara de lo que es el canon literario, estamos listos para hablar del autor que vamos a tratar el día de hoy, John Steinbeck, escritor norteamericano que en 1939 logra hacerse con el premio Pulitzer por su obra maestra Las uvas de la ira. En 1962 logra ganar el máximo reconocimiento que existe en el mundo de las letras, que es el Premio Nobel. John Steinbeck es un miembro de esa mítica generación, de ese grupo de escritores norteamericanos conocidos como la generación perdida, donde es miembro junto a otros escritores tan trascendentales, tan importantes como William Faulkner, Ernest Hemingway, John Dos Passos y Francis Scott Fitzgerald. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que de esta célebre generación, el más comprometido con la causa social, con la denuncia social, es John Steinbeck, pues toda su obra es una gigantesca crítica contra los abusos del poder y las condiciones marginales de la clase obrera, ¿sí? Ahora, ya que tenemos un semblante breve, aunque sea breve, del autor, estamos listos para hablar de nuestra novela del día de hoy, que es La Perla, publicada en 1947. Cuando hablamos de La Perla, estamos refiriéndonos a esa selecta casa de novelas, esas pequeñas grandes joyas que no se ven eclipsadas por la presencia de obras mayores en la producción de su autor. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando digo pequeñas grandes joyas, no estoy haciendo una alusión a su calidad, sino a su cantidad, a su extensión. La Perla es una novela breve de apenas un poco más de 100 páginas. Las uvas de la ira, que es considerada la obra maestra de Steinbeck, es una novela que rebasa las 600 páginas. Y sin embargo,
John Steinbeck es tan gran escritor en La Perla como en Las uvas de la ira. No en vano podemos decir de La Perla lo mismo que comentaba Borges sobre Fervor de Buenos Aires. En ella está condensada de alguna forma toda la obra de Steinbeck, lo más característico de su escritura, es decir, su obsesión por la pobreza y la miseria del sur de Norteamérica, su concepción del fatalismo como una fuerza superior a todos los esfuerzos humanos, su apego hacia la tierra, hacia el entorno rural, que bien nos puede recordar a un Juan Rulfo. Vamos a dar algunos ejemplos de pequeñas grandes joyas. Se encuentra Muerte en Venecia de Thomas Mann, Los papeles de Asper de Henry James, Desayuno en Tiffany's de Truman Capote, El lugar sin límites de José Donoso, El peso de la noche de Jorge Edgars. Bien, esos solamente son ejemplos meramente representativos, hay muchos más. Steinbeck arranca su historia en un mundo que bien puede representar un orden social universal. Se trata de un entorno conflictivo e injusto donde no existe el reparto equitativo de las riquezas. Además, existe un contexto íntimamente relacionado con el colonialismo y el indigenismo. Existen dos castas. Por un lado están los europeos o descendientes de europeos, quienes esgrimen el poder, la casta dominante. Por el otro se encuentran los indígenas o nativos, quienes se ven sometidos a vivir en condiciones de semi-esclavitud, cuando no es esclavitud total. La poca permeabilidad que existe entre una clase y la otra es el germen que va a explicar la visión que tiene del mundo Steinbeck y que aparece dentro de la novela. A continuación les voy a leer un breve fragmento del prólogo que realiza el propio autor a su novela. Dice Steinbeck en el prólogo: como todas las historias que se narran muchas veces y que están en los corazones de las gentes, solo tiene cosas buenas y malas, y cosas negras y blancas, y cosas virtuosas y malignas, y nada intermedio. Para el escritor norteamericano se trata de un mundo, una sociedad de ricos y pobres, de casas de adobe y chozas, de buenos y malos. Y todo ello tiene como eje central el dinero. ¿Sí? Esta es la visión que tiene Steinbeck del mundo, el maniqueísmo. Para él no existen grises, para él no existen intermedios. Pero este discurso de dominación, este discurso ideológico va más allá. Logra trascender fronteras y arraigarse de forma tan profunda dentro de la psique de los personajes. Veamos lo que nos tiene que decir Juan Tomás, el hermano de Quino, el protagonista. Cada uno debe permanecer lealmente en su sitio y no debe andar corriendo por ahí, porque el castillo está amenazado por los asaltos del infierno. Ya vimos este potente discurso de dominación, pero a pesar de ello, Quino logra rebelarse, en parte a su miedo, en parte a su furia, en parte a sus esperanzas, en parte a su odio, a su furia contra esa raza que durante casi 400 años había golpeado y privado de alimentos y robado y despreciado su propia raza. Entendido así, la perla, el objeto de deseo, va a representar el bienestar económico, la posibilidad de trascender de una clase social a otra. Pero a su vez la perla es un elemento transgresor, pues va a destruir el orden socialmente establecido y por ende va a traer consecuencias fatales. Una de las virtudes de la obra steinbeckiana es la utilización de formas simbólicas. Estas formas simbólicas le sirven al autor para remarcar, resaltar aún más este maniqueísmo. En La Perla están representadas por una especie de música interior que se relaciona de forma telúrica con ese vínculo ancestral que existe entre los pueblos primitivos y la tierra, con ese valor ritual, mágico que estas tribus primitivas le atribuyen a las canciones. Recordemos que en las sociedades donde no existe la palabra escrita, la forma de comunicarse, de transmitir noticias, de transmitir conocimientos, de interactuar, es la canción. Y es que la música en La Perla tiene un valor trascendental, pues es a través de ella que se van a materializar estos conceptos internos del bien y del mal. Y la presencia o ausencia de ambos se va a intuir por esta música que no siempre llega a los labios y que en la novela adopta los nombres de Canción de la Familia y Canción del Mal. La otra simbología importante dentro de la obra es quizá la metáfora más antigua para representar la lucha entre el bien y el mal, y es la luz y la oscuridad. La historia inicia con el amanecer, en medio de la calidez, la seguridad del entorno familiar. Ya desde un principio se da esta identificación con estos elementos luminosos. Esto es seguro, esto es cálido, esto es el todo. Pero frente a toda esta luminosidad, haciendo contraste, se encuentra la habitación de aquel mezquino médico, miembro de esa raza enemiga, cuya habitación es lóbrega, sombría, al igual que la oficina del comprador de perlas, que se encuentra sumida en penumbras. Pero bueno, quizá el objeto que mejor representa el juego de luces y sombras sea esa perla de la discordia. Ya desde un principio se le compara con la luna. Atrapaba la luz y la refinaba y la devolvía con una incandescencia de plata.
Pero cuando la perla es utilizada a favor del mal para ganarle en su lucha al bien, la perla era fea, era gris, como una excrescencia maligna. Y es que a medida que esta tenue línea que existe entre el bien y el mal se va desdibujando, cuando el mal arranca a Kino el bienestar familiar, cuando Kino se ve orillado por las circunstancias de asesinar a otro ser humano con sus propias manos, es cuando la luz cambia radicalmente de simbología. Kino se ve obligado a esconderse, ya que la luz ahora es un elemento peligroso que puede revelar su presencia o su crimen. Como hemos mencionado anteriormente, la perla es un elemento transgresor. No es como el escorpión, que es un elemento decididamente maligno, sino más bien se trata de un elemento neutro, pues está expuesta a la influencia de aquellos que la rodean. Para Kino, antes que la ambición, representa la posibilidad de que Coyotito, su hijo, aprenda a leer y de esa forma gane el bien del saber, del conocimiento, rompiendo con las ataduras de la opresión y la ignorancia. Pero independientemente de esta lucha de castas, de clases sociales, es como si Steinbeck quisiera desarrollar la idea jovesiana de que el hombre es un lobo para el hombre. Y es que esto es una de las constantes dentro de su obra. Mostrar al hombre en su estado más primitivo, mostrar sus pasiones más bajas. En la perla, Steinbeck busca y hace gala de una voz primigenia que le sirve para contar los inicios del hombre. Contar los inicios del hombre como un ser social con sus virtudes y sus defectos. Cuando Kino encuentra la perla, su entorno empieza a cambiar. ¿Sí? En el aire se empiezan a sentir, se perciben esos sentimientos fétidos conocidos como la envidia, el recelo, la amargura. Y a esto lo vamos a llamar esencia del hombre, ya que el hombre no puede ver que al amigo, al prójimo, al vecino, al igual le va mejor, porque es en ese momento en que su pecho empieza a germinar el sentimiento de la envidia. Y esta esencia del hombre se funde con la esencia de la perla, tornándola maligna. Y esto se erige como un muro que se interpone entre ellos y la perla. A continuación, les voy a leer la descripción que realiza Steinbeck sobre el estallido del mal. Es una descripción magistral y nos va a dar una idea del por qué Steinbeck se volvió uno de los autores fundamentales para la generación perdida. Y en esa descripción hace gala de su talento como prosista. La noticia removió algo infinitamente negro y maligno en el pueblo. El negro destilado era como un escorpión, o como el hambriento ante el olor a comida, o como el solitario al que se revela el amor. Los sacos de veneno del pueblo empezaron a fabricar ponzoña, y el pueblo se hinchó y soltó presión a bocanadas. Ya vimos esta magistral descripción, ¿no?, que maneja Steinbeck. Esta perla inocente al principio y maligna después, ya que ha sido corrompida por la maldad humana, empieza a cambiar a Kino. Los pescadores temen que esta perla cambie a Kino, pues creen que una vez que se ha hecho rico se va a volver frío, avaro, distante. Pero este cambio, independientemente del motivo que sea, Kino al final no es solo más que un animal salvaje que solo sabe atacar y defenderse. La oscuridad los ha envolvido por completo. Y hacia su regreso al pueblo, como signo de su derrota final, les anteceden dos largas sombras que son como dos torres. Para medir el tiempo, se utiliza un sistema, al igual que en los pueblos primitivos, se utiliza un sistema etiológico que toma como base un acontecimiento que haya marcado a la sociedad y pueda ser recordado por las generaciones venideras. Si esto significa para el pueblo el descubrimiento de la perla, si existirá un antes o un después tras su hallazgo, no es necesario siquiera mencionar la importancia que tiene la perla para Kino y su familia. Tanto es así que puede realizarse una lectura bíblica del texto. La perla es como la manzana del paraíso, ese pecado que arranca la felicidad y la paz previa a la que no es posible regresar. En este caso, Adán y Eva intercambian sus papeles, siendo el personaje femenino el primero en vislumbrar en la perla el pecado, el primero en intuir que la perla será el origen de la destrucción familiar. Pero sus intentos por destruir dicho objeto se ven frustrados por Kino, quien, pese a haber sufrido las consecuencias de poseer la perla, no es para él más que un objeto mágico, indestructible. Esta perla ha llegado a ser mi alma. Si me desprendo de ella, perderé mi alma. Solo al final de la historia, cuando se ha consumado de forma simbólica la destrucción de la familia y los personajes, es cuando Kino asume su responsabilidad y arroja la perla al fondo del mar, seguramente llevado por la conciencia de haberlo perdido todo, incluyendo su inocencia. En el prólogo, Steinbeck
esboza una interpretación de la novela en una sola línea. Si esta historia es una parábola, tal vez cada una le atribuye un sentido particular y lea en ella su propia vida. Esta idea es de vital importancia a la hora de leer La Perla, pues dota a la novela de una dimensión simbólica y universal que tiene el relato, explicando así su importancia en la literatura. Si tomamos en cuenta esta interpretación y si además se tiene presente el valor de La Perla del libro dentro de la producción de Steinbeck, La Perla se vuelve un libro fundamental para todos aquellos que quieran conocer al escritor norteamericano, para aquellos que quieran profundizar y por supuesto para todos aquellos que quieran profundizar en el sentido de la existencia humana. Steinbeck publica en 1947 La Perla, y en ese momento él ya había llevado a cabo esa lucha, esa obsesión, ese objetivo, esa meta principal de los escritores del boom hispanoamericano. Recordemos, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Cortázar, todos ellos se habían propuesto conseguir crear la novela total, ¿sí? Y esta novela total se la llevaban a cabo por estructuras complejas, por técnicas narrativas novedosas, por la potencia de su narrador. Querían erigirse como novelistas todopoderosos, omniscientes, que pudieran retratar una realidad, un mundo, ¿sí? Pero Steinbeck ya había llevado a cabo esta meta con éxito 13 años antes, en 1947, pues La Perla es un texto con resonancias universales. Entonces, explicando así su importancia que tiene Steinbeck, no nada más en la literatura norteamericana, sino en la literatura universal. Y bien, amigos míos, esto sería todo por el día de hoy. Si tú eres de aquellas personas que están ocupadas y no tienen tiempo para leer un libro, pues La Perla es su texto ideal, es la novela para ustedes, ya que es un texto de apenas un poco más de 100 páginas y no les quitará más que unos pocos días. Así que no tienen pretexto ni excusa para no conocer la obra de Steinbeck. Pues es el video del día de hoy. Y bueno, si quieren dejarme comentarios, críticas, sugerencias, si quieren que hable de algún libro, de algún autor, pues abajo, ¿sí? Y bueno, voy a procurar estar subiendo un video cada semana. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Nos estamos viendo, amigos.